Estamos grabando. Hemos terminado en la clase anterior la demostración de la mitad de la demostración de este teorema, en realidad. Teorema 2.8, que dice que si K es mayor que N, o más de la mitad, en verdad. Entonces, el espacio de las formas calineales alternadas sobre V, siendo N la dimensión de V, este espacio es el subespacio trivial de el espacio de las formas calineales. Es decir, contiene solo la función que es idénticamente cero. Para cualquier input, esta función da cero como resultado. Y habíamos mostrado también, estábamos demostrando esta parte que dice que si k es un entero entre 1 y n, entonces la dimensión del espacio de las formas k lineales alternadas sobre V es el número combinatorio de n y k. Y esto lo estábamos haciendo, por supuesto, y hemos mostrado la primera afirmación y la mitad de la segunda. Es decir, hemos mostrado que este conjunto de estos productos tensoriales, siendo estos F, J, I elementos del dual de V, y siendo J sub I distinto de J sub L, siempre que I es distinto de L. Bajo aquí. Hemos mostrado que este conjunto genera al espacio de las formas calineales alternadas sobre V. Eh, y este conjunto tiene justamente, tiene combinatorio de n en cada elemento. Entonces, falta ver que este conjunto es linealmente independiente. Estamos justo ahí, en esa parte de la demostración. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando, qué es lo que se hace cuando uno quiere demostrar que un conjunto es linealmente independiente?
Mostrar la combinación nula. Eh, ¿Quién dijo eso? Andrea Barahona, profe. Ajá, me decía, disculpa. Que debemos mostrar que para eh, escalares alfa sub i, o sea, alfa Ajá, sub 1 hasta alfa sub i, sí, ese alfa sub 1 por el primer elemento más alfa sub 2 por el segundo ajá, elemento, toda esa suma es igual a cero. Y solo si los alfa son iguales a cero. ok. Entonces tenemos que mostrar, em, ya, y no es este conjunto, disculpen, me estaba olvidando algo. La suma, aquí es sigma, este conjunto es de que hace que gota de sigma uno, gota sub sigma 2, gota sub sigma, la suma sobre las permutaciones, aquí va signo así, era esto. Sí. Eh, Estaba contando muchos menos elementos de los que había. Entonces, en efecto, lo que tenemos que hacer es demostrar que si uno hace una combinación, la única forma de hacer una combinación lineal nula de los elementos de ese conjunto, de todos los elementos, es que los coeficientes de dicha combinación sean cero, están todos cero. Es decir, si a ver, yo he llamado esto cuota cursiva. Hemos asignado por cuota así cursiva al conjunto de todas las K combinaciones. Uno, 2, JK, TN, ¿no? Entonces habíamos llamado D sub J, ¿sí? A cada elemento del conjunto que teníamos más arriba. Signo de sigma por F sub J sigma uno producto sigma 2 producto a F sub J sigma K. Bien. Para, si llamamos J mayúscula a esta combinación. Esa era la nomenclatura o la notación que hemos adoptado. Entonces, lo que queremos demostrar es lo siguiente. Queremos, claro, que esto me salió medio. Sumamos sobre todas las combinaciones J pertenecientes a J cursiva. Esta cosa. ¿No? Esto es igual a cero. Con J, para cada J, un escalar. Si tenemos esta combinación lineal nula de los de J, entonces C sub J es igual a cero para toda J combinación de los elementos de N. Es decir, para toda J en J cursiva. Eso es lo que queremos probar. Entonces, fíjense, supongamos
que esta es una combinación lineal nula de sub j. De sub j tiene esta forma. CJ sale esta parte. Pongamos que esto es cero. Y esto es lo que significa que para toda catupla W1 hasta WK en V, toda catupla formada por elementos de V, se tiene que evaluar esta función en esa catupla da 0 como resultado. Esa es nuestra suposición. Queremos mostrar que, en efecto, eso implica que todo esto C sub J dan 0. Pero el procedimiento usual cuando queremos demostrar algo de este tipo es trabajar con elementos de la base del espacio. En este caso, vamos a mirar lo siguiente. Tenemos dos K combinaciones de n. Vamos a tomar una que tenga índices I1 hasta IK y otra que tenga índices J1 hasta JK. Son K combinaciones de n, es decir, elementos de J cursiva. Y supongamos que I y J son diferentes. Entonces ustedes pueden decir que son catuplas de elementos de índices entre 1 y n. Ahora, podrían decir que al ser catuplas distintas, de repente reordenando una o podemos obtener la otra. Pero en este caso, eh, estas son catuplas que no repiten elementos. Es decir, eh, acá todos los elementos J1, J2 hasta JK son diferentes. Y acá todos los I sub 1, I sub 2 hasta IK son diferentes. Si yo tengo I sub J, ¿no? Tengo I sub L, y L es distinto de J, entonces I sub J es distinto de I sub L. ¿Mm? Entonces eso hace que nosotros no podamos reordenar I para que sea igual a J. Que no podamos reordenar J para que sea igual a I. Entonces se preguntarán por qué eso es tan importante. Bueno, eso es importante porque vamos a querer que al evaluar los vectores V sub I hasta V sub K en D sub J mayúscula, eso nos dé cero. Entonces vamos a mostrar esa afirmación que estamos haciendo. Estamos diciendo es que no existe una permutación en ese, pues aquí es N. Perdón, lo puse al revés. A ver, sí, debería ser ese K. Permutando K elementos. Bien. En las notas está SN. Voy a aprovechar de anotar acá. No está bien. Carlos.
Eh, una cosa con respecto a las notas. Yo estoy prácticamente avanzando en eso todos los días. Eh, últimamente no tengo mucha ventaja, digamos, sobre cómo van las clases. A lo sumo llevo unas dos clases, voy unas dos clases adelante y eso realmente no es mucho. Entonces, yo estoy trabajando en eso prácticamente de lunes a viernes y entonces de lunes a viernes esas notas pues van aumentando, aunque sea un par de páginas todos los días. Eh, obviamente yo lo estoy actualizando cada semana en el aula virtual, pero a veces, eh, a ver, el domingo subí la penúltima versión al aula virtual. Eh, creo que fue ayer o el lunes en la noche, actualicé ese archivo. Y que traten de verificar antes de cada clase si ha habido alguna actualización. Parte de eso, precisamente como el tiempo eh, ahí siempre en contra. De repente en algunas clases solo aparezcan los resultados sin las demostraciones. Luego los hacemos en clase, pero en alguna versión posterior pueden ir apareciendo las demostraciones. Es decir, estas notas van a estar aumentando todo el tiempo a lo largo de de este semestre. Entonces estén ahí pendientes cuando suba nuevas versiones. Les daría el link de Overleaf, pero ya no estoy trabajando en Overleaf no, local, entonces tienen aula virtual que, que las notas pues van a aumentar. Buenos días, profe. Sí, Disculpe, dígame. yo le tengo una petición. No sé si será posible que pueda quitar la marca de agua. Eh, les dificulta la lectura. O sea, es un poco molestoso cuando se imprime, pero solo por eso, solo si es que es posible, profe. Sí, lo que pasa es que es lo que es un borrador, no es un trabajo que esté terminado. Entonces, por eso se lo pongo. Si no les molesta demasiado, prefiero dejarlo. Bueno, profe, Ahora, muchas gracias. si realmente les molesta mucho, lo puedo quitar, pero es simplemente un borrador, un trabajo que está lejos de estar completo. Pero solo si les molesta demasiado. Por el momento quisiera que siguiera identificando como un borrador. Entonces, decía, lo que queremos mostrar es que no existe una permutación en SK, ¿no? Tal que sigma de J sub L sea igual a I sub L para todo eh, L entre 1 y K. Si existiera, justamente yo estaría diciendo que puedo reordenar I, eh, puedo reordenar, no, puedo reordenar J para que coincida con I. Y quiero mostrar justamente que eso no se puede hacer. Eh, esto es equivalente, por supuesto, es decir, no existe. Bueno, sí, puse SN más que dar aquí que es SK para corregirlo. Es decir, que para toda eh, permutación sigma SK existe un L, un L entre 1 y K,
tal que sigma de JL es distinto de su L. Lo que estoy haciendo es escribir lo mismo que dije arriba. No existe sigma en SK, tal que sigma de JL es igual a I sub L. Para todo L entre 1 y K. Estoy escribiendo eso mismo, pero ahora en lugar de en forma de negación no existencial, en forma de universal. Si no existe un sigma en SK, tal que pase lo que yo digo, entonces es porque para toda sigma en SK va a haber algún L donde sigma de J sub L va a diferir de I sub L. ¿Sí? Estoy refraseando simplemente lo que escribí arriba de una forma conveniente. Esto es lo importante. El sigma de JL va a ser distinto de I sub L para algún L. Porque, dado que F sub sigma de JL de BI sub L, como estos dos son diferentes, este es diferente de este, iguales. Esto sabemos que es delta de sigma de JL y sub L, y como son distintos, esto va a ser cero. Entonces, dado esto, tenemos lo siguiente. Evaluemos D sub J en V sub I1 hasta V sub IK. Es decir, en los vectores de la base de V eh, indexados por los índices en I. Recordemos, tengo V1, Vn, base de V. Vamos a reorganizar esto acá, aprovechando que podemos hacerlo. Y lo bueno de que esto sea virtual, esto no lo puedo hacer en un tablero. Voy a poner aquí este comentario en otro color. Recordemos que estos V sub 1 hasta V sub n forman una base del espacio vectorial V y que los F sub 1 a F sub n forman una base del dual de V. ¿Sí? Es decir, que F sub J de V sub I es delta IJ. Entonces 0 si es distinto de J, es 1 si es igual a J. Y en eso es en lo que se basa todo el argumento que vamos a hacer. Entonces, observen, estoy evaluando D sub J en los vectores V sub I 1 hasta V sub IK. Entonces estoy tomando los índices de la combinación I. ¿Ya? I era esta combinación. Y esto es diferente de la combinación J, como habíamos dicho. Entonces, este D sub J, la suma sobre todas las permutaciones de los SK de signo de sigma por F J sigma 1, el producto tensorial después FJ sigma 2, hasta FJ sigma K. Es esto aplicado a V y 1 hasta V y K. Pero desde luego,
Esto es eh, lineal. Entonces, estos vectores entran dentro del sumatorio. Esto terminamos evaluándolo de esta manera. Sigma acá, sigma, y aplicando la definición de producto tensorial, tengo FJ sigma 1 de VI por el producto ordinario, FJ sigma 2 de VI1, VI2, y así, hasta FJ sub sigma de K de V y K. ¿De acuerdo? Hasta acá, bien. Hasta acá se entiende lo que estamos haciendo. Pregunta. Sí, profe. Todo el mundo tiene claro lo que estamos haciendo hasta acá. Incluso desde aquí. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, por lo dicho acá, un poco más arriba, va a haber algún L entre 1 y K, tal que F sub sigma de JL, F, perdón, sub J, mal escrito. Esto es F sub J de sigma L. Se escribe mal acá también, no. Y en las notas también está mal escrito. J sub sigma L. A veces, pues látex, se funde con tantos paréntesis y todo esto. Sigma L. Y después, solo uno se confunde, sino que paréntesis y esto, sino que después empieza a hacer copia y pega y la confusión se propaga. Y disculpa sub sigma L. Déjenme corregir acá también. Acá también lo escribí mal. Así. Ahora sí. J sub sigma L. Ya está arreglado. Bueno, disculpen la confusión. Lo que digo, por más que uno revise, siempre se le escapa algún error cuando escribe. Y luego copia y pega y se termina propagando más enlace que tiene tantas cosas que uno debe escribir en la fórmula, ¿no? Bueno, el asunto es que tenemos este producto y para cada permutación, sigma, yo voy a tener un L entre 1 y K, tal que J sub sigma L va a ser distinto de I sub L. Eso hace que F de J sub sigma L sea de F de J sub sigma L de B sub y L sea cero. Para cada sigma CK vimos existe
Está bien. Existe L, el electrón acá, con sigma de L distinto, sigma L distinto de I sub L. Entonces, F sub J sigma L de V y L va a ser cero. Y eso hace que todo este producto sea cero. F de J sigma 1 hasta V y de V y 1 por F J sigma 2 de V y 2, lo que sigo, como FJ sigma L en V de I L, por acá, sigo multiplicando, FJ sigma K, V y sub K, este es cero, todo este producto es cero. Y eso ocurre para cada sigma. Entonces, DJ, por acá, evaluado en vectores VI1 hasta VIK. Ver acá. De sub J. Esto es cero. Cada sumando es cero. En cambio, si uno evalúa de sub J los vectores VJ1 hasta VJK, el resultado acá es el siguiente. Uno tiene la suma sobre todas las permutaciones. Tiene el signo de la suma. Y aquí tiene, voy a escribir directamente, FJ1, salen estas permutaciones también. F sigma, FJ sigma 1, perdón. J sigma 1 de VJ1. Y así hasta FJ sigma K de VJK. Todos estos elementos son distintos. J1, J2, hasta JK son diferentes, ¿no? J1 es distinto de J2, J1 es distinto de J3 y así. J1 es distinto de JK. J2 es distinto de JK, de J3 y así vamos, ¿no? Todos estos elementos son distintos 2 a 2. Eso quiere decir que si yo tengo cualquier permutación distinta de la identidad, recuerden que la identidad también es una permutación. Si sigma es distinta de la identidad, yo tengo también elementos de esta forma. J sub L con, voy a tener elementos tales que esto va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, solamente queda el único sumando que me queda al evaluar VJ1 hasta JK de sub J es el sumando correspondiente a la identidad. Tengo este, de sub J de VJ1 a VJK es F de J1, VJ1, producto hasta F de JK
F sub JK o lo damos en V, en V sub JK. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todos los sumandos que corresponden a alguna permutación sigma que no es la identidad van a dar cero. El único sumando que no es cero es el sumando correspondiente a la permutación identidad y en ese caso esto vale 1, cada factor vale 1, el signo de la identidad es 1, entonces esto es 1. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. ¿Por qué ya no es el sumatorio? ¿Por qué ya no le ponemos el sumatorio? Bueno, es que eso es justo lo que estoy explicando. Para cada sigma, dado que esta es una combinación, es decir, acá no se repiten elementos. Si yo tomo sigma diferente de la identidad, yo voy a tener necesariamente algún elemento tal que sigma de L va a ser distinto de J sub sigma de L va a ser distinto de J sub L. ¿Sí? Porque sigma L es distinto de L. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ok. Entonces, al ser sigma L distinto de L, J sub sigma L es distinto de JL, entonces F de J sub sigma L, como tenemos acá, evaluado en V sub JL va a ser cero porque estos F sub U hasta F sub N son la base dual de los B sub 1 hasta los B sub N. Esto va a ser cero. Sigma de L es distinto de L, entonces J sigma de L es distinto de J sub N. Bien, así todos los sumandos que corresponden a permutaciones que no son la identidad se anulan, se hacen cero. Y nos queda un solo sumando que es justamente le corresponde a la identidad. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya entendí. Lo Ya siento. lo veo. Ok. Nada. Entonces, fíjense lo que esto significa. Significa que cuando yo sumo, tenemos lo siguiente. Si yo ahora le aplico esta combinación, déjame ver cómo lo escribí aquí, a ver si tengo algo que cambiar. Y lo escribí bien, muy bien. Fíjense, yo tengo que cero es igual a la suma sobre todos las combinaciones de índices pertenecientes a D, CJ, DJ. Voy a hacer, voy a tomar I, combinación particular perteneciente a J cursiva. Como esta es la combinación lineal C, si yo le aplico esta combinación a los vectores V y 1 hasta V y K, por los motivos que acabamos de ver, esto es igual a C sub I por, y tengo, por supuesto, FI1 de VI1
por F y 2 de V y 2, así hasta I sub K, F y K de V y K, por lo que acabamos de ver. Lo acabamos de ver. El único sumando de J en V sub I1 hasta V sub IK va a dar 0 siempre que J sea distinto de I. Solamente queda el sumando correspondiente a esta combinación de índices I. Y dentro de ese sumando, recuerden que este de J es una suma sobre todas las permutaciones, solo queda el sumando correspondiente a la permutación identidad. Se me queda esto. Y esto es I solamente porque esto es 1. Y lo que estoy diciendo es que 0 es igual al escalar 6. Y esto para una combinación arbitraria, digamos, y en J. Como esta es una combinación cualquiera, entonces podemos generalizarlo. Podemos decir que para toda combinación I, en la siguiente J, el escalar correspondiente C sub I es 0. Por lo tanto, estos de sub J son linealmente independientes. Y eso era lo que faltaba para mostrar que en efecto forman una base poner final a la prueba. Tanto esto es una base del espacio de las formas K lineales alternadas sobre V y esto tiene el combinatorio de n en K elementos, así que el combinatorio de n en K es la dimensión del espacio. ¿Sí? Empezamos la demostración. Profe, ¿Sí? otra pregunta. Disculpe, le ponemos en la primera igualdad C sub J y en la siguiente C sub I, por lo que I pertenece a J. No, a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ponerlo acá en otro color para que no se confunda con esto. Esto se debe a que C sub J por D sub J evaluado acá. Y sub K. Esto es 0. Si J es diferente de I. Esto es lo que vimos un poco más arriba. Es decir, si J igual a J sub 1 hasta J sub K. Y esto es distinto de I. Entonces solamente queda el sumando correspondiente a I. Acá, vamos a ver, déjenme añadir un paso intermedio que posiblemente aclara más la situación. Ya entendí por qué, profe. Sí. Perdón. Igual Era voy a por la poner el multiplicación. paso intermedio porque es importante que quede todo claro. Fíjense, acá, ahí voy. Esto es igual a C sub I de I acá, V sub I1 hasta V sub IK. Y esto es igual a C sub I por la suma sobre todas las sigma en SK. El signo de sigma, en el que mal escrito acá, signo de sigma
por acá F, J, este no es J, este sí, y sigma 1, producto F y sigma K. Todo esto aplicado a VJ1 hasta VJ sub K. Entonces, de aquí solamente, como decía, queda el sumando correspondiente a la identidad. Queda, este es I, perdón, I1 hasta IK. Un momento. VI1 hasta VIK. Ahí está. Entonces, justamente acabamos de ver que el único sumando que queda es el que corresponde a la identidad, a sigma igual a la identidad, y que eso vale 1, entonces tenemos el resto. Igual valía la pena incluir ese paso. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara toda la demostración? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra persona? Bien. Entonces continuamos. Fíjense, este teorema, por supuesto, no es lo único que nos dice. Me está diciendo algo muy importante sobre un subespacio muy importante de las formas calineales sobre un espacio vectorial. Pero además, un corolario, dice que si uno tiene un espacio de dimensión n, V es un espacio de dimensión n, entonces el espacio de las formas n lineales alternadas sobre V tiene dimensión 1. Esto significa, entre otras cosas, que el determinante, bueno, el determinante es una forma lineal n alternada, una forma n lineal alternada sobre Rn. Y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es decir, lo hemos mostrado como ejemplo en más de una ocasión. Es una forma n lineal alternada sobre Rn. Entonces, dado que el espacio de las formas n lineales alternadas sobre Rn tiene dimensión 1, como consecuencia del teorema anterior, podemos ver que toda forma n lineal alternada sobre Rn lo podemos escribir como un múltiplo del determinante. Cualquier otra forma n lineal alternada en ese espacio va a ser un múltiplo del determinante. Y más todavía, si uno tiene una transformación lineal de V en V, y ustedes pueden pensar, por supuesto, en V, si estamos hablando de espacios vectoriales reales. Todo espacio vectorial real de dimensión n es isomorfo Rn. Si nos quedamos con los espacios reales, este V ustedes lo pueden pensar como Rn. Y toda transformación de Rn en Rn corresponde de forma unívoca a una matriz cuadrada. Entonces, podemos pensar incluso que estamos hablando de matrices. Si tengo una transformación de B en B, ¿sí? Esto es
transformación lineal cualquiera. Existe y tenemos una forma en el lineal alternada sobre V. Entonces, existe un único escalar, vamos a llamar C. Esta C me salió un poco torcida, C. Tal que F de T de V1 hasta T de Vn igual a C multiplicado por F V1 hasta Vn. Entonces ustedes pueden pensar, este escalar C se le llama el determinante de. Eso es invariante de cómo se escogen los vectores V1 hasta Vn. Entonces decía, ustedes pueden pensar T como una. Si ven T, ese C va a ser el determinante y que representa la transformación lineal. Eh, una cosa, son las 11:59. Antes de proceder a demostrar este corolario, vamos a tomar el descanso de costumbre, son las 12. Entonces continuamos en 5 minutos con la demostración del corolario y creo que luego sí nos va a alcanzar el tiempo para comenzar definiendo formas bilineales y formas equilineales. No sé, 5 minutos y seguimos. Ahí está. Continuamos. Habíamos quedado en este corolario. Íbamos a demostrarlo. El corolario dice que si V es un espacio de dimensión n, entonces el espacio de los n lineales alternadas sobre V tiene dimensión 1. Y más aún, si T es una transformación lineal que va de V en V, y F es una forma n lineal sobre V, existe un único escalar C, al que F de T de V1 hasta T de Vn es C por F de V1 hasta Vn. Y este C es el determinante de T, de la transformación. Se define el determinante de T de esta manera. Y uno puede ver luego que si estamos hablando de una transformación de Rn en Rn, esta C es justamente el determinante de la matriz de la transformación sobre la base canónica. Recuerden que en Rn y en general en cualquier espacio de dimensión n, una transformación del espacio en sí mismo corresponde de forma unívoca a fijada una base, a una matriz de Rn cuadrada de tamaño n por n si es que el espacio es real. Entonces, ¿cómo demostramos esto? En primer lugar, lo primero es muy sencillo, sumamente sencillo, porque el teorema dice, el teorema, el número era el número 2.8. Teorema 2.8 dice que si K está entre 1 y n,
entonces la dimensión de lambda K de V, es decir, del espacio de las formas K lineales alternadas, etcétera, es el combinatorio de n en K. Entonces, el combinatorio de n en n es 1. Es n factorial sobre n factorial por 0 factorial. 0 factorial es 1. Tenemos que la dimensión de este espacio es 1. Entonces eso es inmediato. Ahora, y tengo que hacer otra corrección. Tomé un lambda K, lambda n. O si está haciendo un documento en LaTeX solo, pues quizá hasta donde puede, pero después en cada lectura pueden salir nuevos errores. Entonces, disculpen esos errores, pero ya se iré corrigiendo poco a poco. Un poco más abajo en la demostración dice CH en lambda K. No es lambda K, lambda N, por supuesto. Ese error, pues, corregiré en la próxima versión que suba. Entonces, para demostrar lo otro, demostrar lo demás. CH una forma n lineal alternada sobre V cualquiera, arbitraria. Entonces, tomemos ahora función lineal T. De V en V. Una transformación lineal también cualquiera. Y definamos esta función. Vamos a definir la función h sub t, que va de v a la k en el cuerpo de escalares, y que hace lo siguiente. Lleva los vectores v1 hasta v sub k en el escalar h. Recuerden que h lleva n veces. N veces. Esto lleva los vectores v1 hasta vn, h de t aplicado a v1 hasta t aplicado a vn. v1 hasta vn, por supuesto, son vectores cualesquiera en el espacio vectorial U. Entonces, notemos que esto en efecto es una forma en el lineal. Fíjense, si uno tiene en una de las componentes
Bueno, esto es fácil. Claro, no lo voy a dejar como ejercicio para que lo entreguen, pero háganlo por su cuenta. Este, toman una componente cualquiera, digamos una componente yésima, y ven que h sub t es lineal en esa componente yésima. En realidad es lineal en cada componente. Ya, permítame un minuto de algo para la alergia y ya regreso. Bien, disculpen la breve interrupción. Decía que h sub t es una forma n lineal, que en realidad es muy fácil de verificar. Y quiero mostrar es que en efecto, bien es una forma alternada por lo siguiente. Supongamos que le aplicamos h sub t a una n tupla de vectores donde se repite el mismo vector en posiciones diferentes. Entonces esto es h de t de v1, t de v, aquí tengo otra vez t de v, y tengo t de v. Sigue siendo el mismo vector. No sé, como h es alternada, esto es 0. H es alternada. Si h es una fórmula lineal alternada, h sub t sigue siendo una fórmula lineal alternada. ¿Sí? O sea, cada h acá debemos corresponder a h sub t, que también está acá. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tomemos un elemento no nulo de lambda n. Bien. Un elemento no nulo. Es decir, esta función no es la función idénticamente cero. Si es no nulo, y como el espacio tiene dimensión 1, el conjunto formado por este solo elemento es linealmente independiente y genera todo el espacio. Entonces, este conjunto que tiene solo G es una base de lambda n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aló, ¿se oye? Sí, profe, sí se lo escucha. ¿Siguen ahí? Ok. Ahora yo voy a tomar ligada la transformación lineal T. De hecho, la transformación lineal T la fijamos al principio. Así que esto no hace falta. Digo, observen que G sub T, de nuevo, es un elemento de lambda n. Ya vimos que si una forma está en lambda n, entonces la forma sub T está en lambda n también.
Como G está en lambda n, tenemos que también existe un escalar, digamos, un escalar C único al que G sub t es C por G. G genera a todo lambda n, entonces cualquier elemento de lambda n va a ser un múltiplo escalar G. ¿De acuerdo? Sí, no. Sí, profe. Ok. Ahora, sea F un elemento cualquiera de lambda n. Bien es cierto que existe un escalar alfa al que alfa escalar al que F es alfa por G. Entonces tomamos lo siguiente. F sub t, como F es alfa G, es alfa G sub t. Ahora, siendo alfa un escalar, es alfa por G sub t. Y este G sub t, hemos visto más arriba, es C por G. ¿Sí? Ahora esto 1, esto es por la 1, vamos a llamar a esto 2, esto es la ecuación 2, esto es por la definición de producto por escalar. Entonces, como alfa y c son escalares, y un espacio vectorial yo puedo intercambiar de lugar los escalares que multiplican a un vector de c por alfa por g, ¿ya? De los espacios vectoriales. Y alfa por g es f. Esto de nuevo por la ecuación 2 que tenemos más arriba. Entonces, Pt es f igual a cf. Lo que estamos diciendo es exactamente lo que decíamos más arriba porque, observen, viendo esta igualdad, f de v1 hasta tvn, siendo v1 hasta vn vectores cualesquiera arbitrarios. Esto es justamente f sub t de v1 hasta vn. Y esta ecuación vamos a llamarla 3. Nos está diciendo que f sub t de esto es c por f de v1 hasta vn. 3. Es lo que tenemos, justamente lo que decía el enunciado del corolario, que para esta transformación lineal t, f sub t de v1 hasta t de vn es c f de v1 hasta vn. Ahora, t era una transformación lineal cualquiera. Esto significa que para toda transformación lineal t que va de v en v,
f de t de v1 hasta vn, c por f de v1 hasta vn. Bueno, c es único. Son vectores cualquiera en V. Entonces, con eso hemos demostrado el corolario. Ahora, no quiero hacer la demostración completa de esto porque simplemente no lleve mucho tiempo, pero fíjense, uno puede demostrar, este corolario llega hasta acá, la definición, digamos, general del determinante. Mira acá la definición general del determinante de una matriz A. Vamos a poner de tamaño n por n con entradas reales. ¿Qué es esto? Determinante de A es la suma sobre todas las permutaciones de Cn, el signo de sigma por estos productos. Entrada 1 sigma 1 de A, la entrada 1 sigma 2 de A, y así, de 2 sigma 2, perdón. Dos sigma 2 de A, y así hasta la entrada n sigma n de A. ¿De dónde surge esta definición? Esta definición, no voy a mostrar de dónde sale, pero digamos, esta sería la definición de determinante que uno vería en un curso de álgebra más o menos, álgebra lineal más o menos avanzado. Esta definición o esta caracterización surge de definir el determinante como la única forma n lineal alternada en Rn al que el resultado cuando se le aplica a la identidad es 1. Y uno define el determinante así, mirando las consecuencias de la definición, uno llega a esta caracterización. Voy a numerar esto. 4. Vamos a verificar en efecto con un caso simple. Fíjense, si yo tomo una matriz A, tamaño 3 por 3. Me voy a desprender por un momento de la notación que estoy usando y voy a usar la notación, digamos, clásica de uno usa para trabajar con matrices. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Bien. Ahora recuerden que el determinante de A uno lo puede calcular de muchas maneras. Acá podemos desarrollar el determinante por menores en la primera fila, en la segunda fila, en la tercera fila, en la primera columna, en la segunda columna y en la tercera columna. Entonces tenemos 6 maneras de escribir el determinante de A. Pero bien, con esto yo no pretendo de ninguna forma demostrar esta caracterización del determinante. Solo quiero mostrarles que
funciona en el caso de matrices 3 por 3, que es el caso más simple, que no deja de ser interesante, porque el caso 2 por 2 es trivial, ¿no? Entonces, fíjense, una manera de escribir el determinante. Tengo A11 por el determinante de A22, A23, A31, A32, perdón, A33. Menos A12 por el determinante de A21, A23, A31, A33. Más A13 por el determinante de A21, A22, A31, A33. Ahora, si ustedes se fijan, es simplemente una manera de escribir abreviado lo siguiente. Pues A11, Profe, sí, en digo, el último sería A32. A32, sí, sí, es cierto. Pues, A32. ¿Se puede identificar, por favor? Es que no me dio tiempo de anotar acá. soy Andrea Barona. Andrea Barahona, ok. Si ustedes ven que me equivoco escribiendo algo y me hacen la observación, eso, por supuesto, cuenta también como intervenir en clase. Pero fíjense, tengo A11 por A22, por A33, menos A23 por A32. Entonces ahí tengo A11, A22, A33, menos A11, A23, A32, más A12, A21, no, menos. A ver, bueno, podemos escribirlo así también, sumando. 1, 2, 3, 3, 1. 1 a 2, 3. Menos a 1, 2 por a 2, 1 a 3, 3. Más a 1, 3. 1, 2. Menos a 3. A 2, 2. A 3, 1. Entonces, bueno, fíjense lo que tenemos acá. ¿Cuántas permutaciones? En primer lugar, miren cuántos sumandos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumandos. En ese 3 tenemos 6 permutaciones. Vamos a llamar sigma 0 a la identidad. ¿Cuáles otras tenemos? A ver, El 1, 1, 2, A, 2, 1 1, 3, 3. al 2, el 2 al 1, el 3 al 3. Por aquí creo que alcanza a ver calle, ¿no? Sí, profe. Ok. Otra permutación. 1 en 1, 2 en 3 y 3 en 2. 1 en 1, 2 en 3 y 3 en 2. Sacamos. Sí. Por levanten la mano preferible. A ver, otra permutación.
1 en 3, 2 en 1 y 3 en 2. 3, 2 en 1, 3 en 2. Vaca. Bien. Vaca. Bienvenido, vaca. Y me faltan dos, ¿no? A ver, Sería 1 en ah, 3, 2 en 2 y 3 en 1. 3 en 1. Esa no la teníamos. Muy bien. Ya era Es Ruiz. Ruiz, exacto. A veces logro, a veces alcanzo a ver quién habla, pero otras veces, antes de que pueda anotar, ya se quita. Borra. Me queda una. ¿Cuál es esa que me falta? A ver. Sería 1, 2, 1 en 2, 3 en 1 2, 3 en 1, ajá. y Y, 2 en 3. y 2, 2 en 3. 2 en 3. Bueno, a ver, vamos a anotarla ahí. Profe, Ya. 1 en 2, 2 en 3 y 3 en 1. Pantalla. Vamos a verificar. A ver, entonces tengo la identidad. Tengo la que me deja fijo el 3, que es una sola. Tengo la que me deja fijo el 1, que es una sola. La que deja fijo el 2, que es una sola. Y luego tengo los dos tres ciclos que tengo acá. 1 a 3, 2 a 1 y 3 a 2. Y 1 a 2, 2 a 3 y 3 a 1. Ya está. Tengo estas 6 permutaciones. Piensa cómo escribí el determinante acá. Por cierto, el signo de esta, por supuesto, es 1. Voy a anotar el signo acá debajo. Es 1. El signo de esta, que me deja fijo acá, es -1. El signo de todas las que dejan fijo a exactamente un elemento es -1 porque es exactamente una transposición. Este tiene el signo -1 también. El signo de los tres ciclos, déjame verificar. 1, este es 1, 3, 2, ¿no? 1 va al 3, 3 va al 2, 2 va al 1. Ya habíamos dicho que esto se componía de esta forma. Tengo 1, 3, 1, 2. Pero, Profe, no, era al revés, era 1, 2. sí, es al revés. 1, 2, 1, 3. ¿Quién, quién intervino? No estaba mirando. Melanie Vaca. Melanie Vaca, muy bien. A ver. A verificar, ¿no? A ver, el 3 va al 1 y el 1 al 2, entonces el 3 lo lleva a 2. 1 lo lleva a 3, muy bien. Y el 2 lo lleva al 1. Ok. Esta tiene signo 1. Y esta que también es un triciclo tiene signo 1. Triciclo, no confundir con triciclo. Ok. Corrijo esto. Voy a dejarlo ahí. Entonces observen que aquí. Aquí, como hemos escrito el determinante, entonces subió. Como decía, la forma en que hemos escrito el determinante es desarrollado por la primera fila. La primera cosa que tenemos acá, el primer sumando, es A1, 1, A2, 2, A3, 3. Entonces, ¿qué tengo? Tengo antes de A. Pero tengo A1 sigma 0 de 1 por A2 sigma 0, 2 por A3 sigma 0, 3. Es decir, A1, 1, A2, 2, A3, 3. Sigma 0 es la identidad. ¿Sí? Veamos
¿Dónde aparece sigma 1? Después tenemos A11, entonces A1 sigma deja fijo 1, sería sigma 2. 2, 3, 3, 2, sigma sub 2. Es menos A1 sigma 2 de 1. No está en el mismo orden en el determinante que aquí escritas, pero tengo A1 sigma 2, 1. A2 sigma 2, 3 y A3 sigma 2 le va al 2. A3 sigma 2, 3. ¿Se dan cuenta, no? Sí, sí se dan cuenta de por qué estoy escribiendo esto de esta manera. Sí, profe. Sí, profe. Después, fíjense, el tercer sumando es A1, 2, A3, 1, A2, 3. Lo que lleva 1 en 2. 2 en 3. 3 en 1 es sigma 5. Aquí sumo. Profe, disculpe, yo Bien, tengo una duda. sí, claro. En, en el término de la resta, en el de la Sí. mitad, eh, ¿por qué es sigma 2 3? No lo entendí bien. Porque para mí sería sigma 2 2. Sigma 2 acá. ¿Sí? Lleva eh, el 3 en el 2. A ver, este es sigma 2, 3, 2, Pero 3. hay Sí, a no, a 2 ver, 3. lleva el 2 en el 3, a 2 de sigma 2. Sigma 2 Sí, sí, 2 es debería sigma ser. 2, 2, sí, sí. Así que a veces ese, a ver que su nombre, por favor, Comina Lenin. Comina. Creo que antes alguien había también hecho un aporte, pero no recuerdo quién fue. Por eso les insisto, puede ser que metido acá en lo que estoy haciendo, entonces olvide mirar o olvide preguntar quién intervino. Por favor, cuando hablen, identifíquense, díganme su nombre y apellido. Entonces, veamos el tercer sumando, el cuarto sumando. Tiene signo menos. Y por aquí tengo A de A1, A sub 1, 2, A2, 1, A3, 3. Entonces el 1 va al 2 y el 2 va al 1. ¿Cuál es esta? Esta es la sigma 1. Sigma 1. Fíjense, estos números que pusimos acá son completamente arbitrarios. Los números con los que numeramos las permutaciones. 2 de sigma 2. Este es 1, 1, 2, 2, 1. Ok. Y A3, 3. Entonces esto es A de sigma 1. 3, sigma 1, 3. A3, 3. Y todavía nos quedan dos sumandos. Comienza también con signo positivo. A1, 3. Es sigma 4. Es sigma 3. Quedan solo sigma 3 y sigma 4. Entonces esto es A1, sigma 3, 1. A2, sigma 3, 2. A3, sigma 3, 3. Menos A1,
sigma 4 de 1 a 2 sigma 4 de 2 a 3 sigma 4 de 3. Entonces fíjense que sigma 0 tiene signo 1, pues signo de sigma 0 por este sumando. Yo lo voy a copiar simplemente. Más todo, pero no importa. Es decir, voy a copiar todo en efecto, pero debí haber copiado todo el bloque. Más, aquí noten que el signo de esta otra es signo menos, ¿no? Signo menos 1. Tenemos signo de sigma 2 por A1, sigma 2 de 1, etcétera, ¿no? Vamos a copiarlo debajo para que el espacio no se nos cuadre. Más, luego tengo un sumando positivo. Tengo sigma 5 que tiene signo 1. Signo de sigma sub 5. Esto. Luego viene una resta, que es sigma sub 1. Sigma sub 1 tiene signo negativo, menos 1. Más el signo de sigma 1 por A1, sigma 1 de 1, A2, sigma 1 de 2. Ya no voy a copiarlo más porque A3, sigma 1 de 3. Más quedan, decíamos, sigma 3 y sigma 4. Sigma 3 aparece sumando, sigma 3 tiene signo 1. Y sigma 4 aparece restando y tiene signo menos 1. Aquí tengo el signo de sigma 3. Tengo A1, sigma 3 de 1, A2, sigma 3 de 2, A3, sigma 3 de 3. Y aquí tengo el signo de sigma 4, que es menos 1. Entonces aquí tengo una suma sobre todas las permutaciones de la forma que teníamos arriba. Signo de la permutación por A1, sigma de 1, A2, sigma de 2, por A3, sigma de 3. Es el 3. Y ahí está. Vemos que el determinante se escribe de esta manera, como suma sobre todas las permutaciones, etc. Lo que estamos como haciendo es comprobarlo para R3. Y es tedioso, pero ustedes pueden ver que esto se satisface sea cual sea la fila o la columna que usen para desarrollar el determinante. Mantener esto. Entonces, usando esta caracterización del determinante y usando este hecho en Rn en Rn, vamos
tomar la representación de T en la base canónica. Esta la podemos llamar a sub T. Entonces, A sub T viene como fila, míralo por la fila, columnas y la cosa. Recuerden que las columnas las estábamos denotando así. Esto es E aplicada al vector de subpoke. Con esta caracterización del determinante está C correspondiente a T, que es justamente el determinante de A sub T. Es un poco trabajoso mostrar eso. Y no es mi objetivo en este momento, pero se puede hacer. Bueno, con esto ya cerramos el tema de formas multilineales alternadas. Estamos cerrando el tema de formas multilineales. Ya el viernes comenzaríamos con formas bilineales y sesquilineales y cuadráticas. No sé si tienen alguna pregunta o algo. A ver. Bueno, entonces si no hay preguntas, yo voy a terminar la clase acá porque ya terminamos este tema. El viernes es un tema diferente. Nos vemos el viernes, que tengan una feliz tarde.